por Benjamín Enríquez Hernández, Jesús Alexander Franco, Esmeralda Vicencio y un servidor, Carlos Alberto Juárez. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, a continuación vamos a ver que en este proyecto... Y Yaretsi, le falta Yaretsi. No vino Yaretsi. Yaretsi. No, es que no se conectó, profe. Bueno, creo que tuvo unos problemas de luz en su hogar. Bueno, ok. Miren, aunque está grabando, les digo de una vez, le voy a bajar tantita puntuación a ella, ¿sí? Está bien, maestra. Ok, va. Pero bueno, a continuación, pues bueno, en este proyecto se va a presentar una tabla de frecuencia absoluta de datos agrupados y con sus respectivas medidas de tensión neutral, de dispersión, probabilidad y de simples. Y para este proyecto decidimos escoger la distribución normal, que fue la que consideramos la más conveniente, pues estamos tocando el tema de temperaturas. Y estamos abarcando el tema de las temperaturas máximas del municipio de Monterrey en los últimos años, agregando representaciones gráficas, unas propuestas de qué se puede mejorar, qué se puede hacer, y una breve conclusión al respecto de los problemas que se presentan. Bien, como objetivo de este proyecto tenemos el de analizar los datos que obtuvimos, que son de las temperaturas máximas de los últimos 3 años en el municipio de Monterrey, con la finalidad de conocer las consecuencias y el impacto climático y plantear algunas estrategias que puedan ayudar a reducir los daños que puedan ocasionar esos cambios climáticos en los habitantes. La problemática establecida es de que en los últimos años en el municipio de Monterrey se han registrado variaciones en las temperaturas. Algunos días la máxima puede llegar a los 30 grados y al día siguiente la máxima es de 10 grados, teniendo como consecuencia problemas de la salud a las personas, también al medio ambiente como es la calidad del aire, agua y la agricultura. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias con todos nuestros datos, pero en lo que yo voy a resaltar van a ser las probabilidades, porque en los intervalos tenemos que de 9 a 13 grados hay un 15% de que sean las máximas temperaturas. En el segundo tenemos que de 14 a 18 un 3%, de 19 a 23 un 33%, de 24 a 28 un 36%, que es el más alto, de 29 a 33 grados un 13% y de 34 a 38 0% de probabilidad. Aquí tenemos las medidas de tendencia central y dispersión, que la media son 24.06 grados, la moda, que es 28, que es la temperatura máxima que más se repite, y la mediana, que es 25. En las medidas de dispersión tenemos que el rango es 26, nuestra desviación estándar muestral es de 6.31 y la poblacional de 6.26. Mientras que en la variancia, en la muestral tenemos un 39.92 y en la poblacional un 39.27. Bueno, pues aquí se pueden mostrar dos tipos de gráfica, que es la de polígono de frecuencia y la de columnas. Pues aquí igual se ven las temperaturas de los índices simples que abarcan entre la temperatura A, B, C, que se establecen entre las temperaturas máximas que hay en los últimos meses. Aquí se puede ver que se hace la media aritmética y la variación porcentual. Igual se muestra entre una gráfica entre los últimos meses. Esto se debe a que hacemos los cálculos de la temperatura A entre esa misma que te da un 100%, al igual se hace lo mismo con la temperatura B y C, dando como un total entre la media aritmética que se muestra igual en porcentual, y esto te da un total agregado entre el índice de 71% y 78%. Y
Pues bueno, aquí podemos ver la distribución normal, la que fue escogida por este tema. Como podemos aquí notar, las temperaturas promedios de entre A, B y C de todos los meses de los años. Y pues una vez realizadas las fórmulas para obtener la media aritmética y las desviaciones, pues podemos ver que, por ejemplo, enero tiene una media aritmética de 30.66, febrero 32.33, y así sucesivamente con toda la sección de lo que es la media aritmética, y lo mismo con la sección de la desviación estándar, que podemos ver cada desviación que se obtuvo por mes. Y bueno, a continuación vamos con la primera problemática que escogió por la distribución normal. Y dice, el mes de mayo se registró una temperatura promedio de 37 grados y con una desviación estándar de 3.55, como se pudo haber notado en la tabla anterior. Y se desea saber la probabilidad de que en este mes se encuentre entre los 35 y 38 grados, ya que aún así puede haber ciertas variaciones en las temperaturas, porque pues es parte de lo que es el cambio climático y los problemas que se dan en este tipo de casos. Aquí puedo ver los datos para tanto con la variable x que sea de 35 y la variable x que sea de 38. 0.28 fue lo que obtuvimos tras realizar la fórmula de la distribución normal con la variable x de 35, y 0.61 se obtuvo con la distribución normal realizando la fórmula con la variable x de 38. Una vez realizando las sumas y convertida esta cifra a formato de porcentaje, obtenemos que la probabilidad de que esté entre 35 grados y 38 grados con una media de 37 es igual a 89.75%. Y vamos con la segunda problemática. Y dice así, en el mes de julio se registró una temperatura promedio de 38 grados con una desviación estándar de 3.29. Y se desea saber la probabilidad de que esta temperatura llegue a ser mayor de 42 grados. Volvemos a lo mismo. Son variaciones de las temperaturas y, como podemos notar en ocasiones, sí podemos llegar hasta incluso los 40 grados o incluso pasarlos, a rebasarlos. Como esta fue la temperatura que nosotros al hacer los cálculos fue de las más altas o la más alta, si no me equivoco, pues sí tiene una cierta probabilidad de que sobrepase de esto, ¿no? Y como podemos ver, una vez realizada la fórmula para obtener la distribución normal con una variable x de 42, podemos notar que es un porcentaje muy alto, un 98%, de que incluso teniendo una media de una temperatura promedio de 38 grados, aún así que esta sea rebasada y llega a los 42, es muy alto. Bueno, y prácticamente eso fue toda nuestros datos obtenidos, arrojados en la tabla de frecuencias, en las gráficas. Y en conclusión, nosotros obtuvimos que, generados estos resultados, las temperaturas más máximas frecuentes varían entre los 24 y 28 con una probabilidad de 36. También en la variación de índices simples obtuvimos que en los primeros meses hubo un leve incremento en la variación, pero en los meses a partir de junio disminuyó, pues, notablemente. Esto afectando al cambio climático en este municipio, como tener mayores posibilidades de fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Para evitar o minimizar la posibilidad de que suceda, tenemos algunas propuestas, como lo pueden ser organizar campañas en redes sociales en las cuales se invita a las personas a contribuir en una menor cantidad de acciones para el daño de la capa de ozono, como reducir su huella de carbono, realizar una siembra de árboles, las cuales sirven para regular la temperatura del ambiente y producir oxígeno, generar una conciencia mayor respecto al transporte y la forma en la que usamos estos junto con los vehículos y del transporte público, ya que estos generan un gran daño en la capa de ozono.
reducir el uso de energías y transmitir mediante redes sociales informando respecto a las acciones que ayudan a que el clima y la contaminación sean tan irregulares, vaya, y peligrosos, dándoles a entender el daño y el porqué de este, además de formas de ayuda a que haya un impacto menor por persona. Y pues fue todo sobre nuestro tema. Muchísimas gracias. Ok, excelente, muy buen tema, muy claro todo. A mí nada más me quedan unas dudillas. ¿Nos podemos ir a la tabla de frecuencias? Ahí, y empiezo con las preguntas, y ahí va, ahí Benjamín, en donde dice las temperaturas de 34 a 38 grados, dice 0% de probabilidad o de frecuencia relativa que suceda esto. ¿Por qué? ¿En qué mes? O tal vez fue en algún mes donde no están tan altas, o por qué sale 0% de frecuencia relativa. O sea, como tal no sale 0%, es 0.02%, no, 0.2%, pero pues es una probabilidad del 0% más decimales, vaya. Sí, Pero o sí sea, es pero debido a que es muy se bajo. registraron muy poco. Sí, es debido a que en el periodo que se tomó en cuenta se registró muy poco esas temperaturas tan elevadas. Generalmente no pasaban de 32, 33 por ahí. Ok. ¿Y qué periodo sería? ¿Sería el periodo invernal, otoñal, o qué sería? Pues sí, básicamente los periodos que son más fríos de invierno, vaya. Okay. Pero pues es Monterrey, también aquí está medio loco el clima, ahorita está haciendo frío. Exacto, exacto, muy bien. Va, nos podemos ir por favor a la parte de lo que son los índices. Y aquí, a ver, esto no traían otra donde venían los índices, estos, ¿verdad? Estos índices que vienen. ¿Por qué? A ver tú, Carlitos, ¿por qué vienen comparando el mes de enero con febrero, marzo y abril? Porque ¿Me puedes yo, repetir la pregunta? Es que sí, me despegó tantito. ¿por qué vienen comparando la temperatura de enero con los demás meses? Esto debido, pues, como acabamos de mencionar, es para ver qué tantos cambios hay en el clima. Sí, Por eso pero la lista. yo si hubiera sido yo hubiera elegido escoger los meses fríos y comparar los meses fríos con los meses que son, por ejemplo, enero, febrero, marzo todavía con octubre, noviembre y diciembre. Y los meses de calor hubiera elegido compararlos, ¿verdad? Que son tal vez abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ¿verdad? O sea, por eso no me hizo mucho el clic de decir, bueno, voy a comparar enero y con todos, o sea, hacia abajo. Aunque, por ejemplo, estoy viendo una temperatura, Carlitos, en enero de 21 grados. O sea, ¿tomaron las máximas o tomaron las mínimas o cómo? Porque generalmente enero es frío. O sea, ¿de dónde Sí. sale esa temperatura A, B y C? ¿De dónde salen esas temperaturas? Era de los años de 2021, 2022 y 2023, y fueron, pues sí, las temperaturas máximas. Entonces, ahí nos faltó. Ahí chequenle entonces, por favor, para que ustedes le agreguen a su tablita temperatura A 2021, temperatura B 2022. Hubiera estado mejor porque dicen temperatura A, temperatura B y temperatura C, pero no sé a qué se refiere.
Ujú. Ok, y entonces la temperatura A del 2021, ¿qué es? ¿Es el promedio? ¿Son ciertos días? O sea, ¿cómo sacaron esas temperaturas del 2021 de enero? La promedio máxima de cada de esos meses. De ese mes, por ejemplo, Sí. de enero del 2021. Y así sucesivamente con febrero, marzo y así. Ok. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las variaciones más relevantes ahí? No. ¿Alguien que le pueda ayudar? Pues ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cuáles son las variaciones más relevantes ahí? Porque yo Pues, veo la columna de variación, pero digo, quiero saber cuáles son las variaciones más relevantes. pues serían las últimas, porque esta variación depende de las temperaturas A, B y C. Porque, por ejemplo, en diciembre, la temperatura A y B era de 20 grados, la máxima, y en la temperatura C era 32. Hay una diferencia de 12 grados que incrementó pues mucho. Ok. Y Al entonces igual que, sería, bueno, y luego entonces serían, ¿cuáles me dijiste? ¿de qué? Perdón. ¿Cuáles son las variables, la variación más relevante? Pues yo considero que son las últimas, porque incluso hay hasta -20. O sea, en septiembre todavía había un 15% y de octubre a noviembre fue pues disminuyendo pues notablemente. Que fue octubre, noviembre y diciembre. Sí, ¿Crees que haya una variación también fuerte en lo que es febrero o no? febrero. Enero comparado con febrero. Sí, ahí viene un 6%, por eso Sí, te sí, digo, sí. ¿crees que sea también una variación, o sea, de consideración? Pues se podría considerar, porque en febrero, por ejemplo, en febrero de 2019, la máxima llegó a 23, y luego en B y C se mantuvo en 37, y también hubo una gran diferencia, más de, ¿cuántos? 14 grados. Fíjate ahí las temperaturas, temperatura B y C, 37 grados. Entonces, ¿estamos hablando del año 2019, No, 20 o y del 21. del 21, 22, Ajá. de 21, 22 y 23? No, se tomó 20, 21, 22, Ah, porque pues perdón. 23 todavía no, pues no lo Ex- cumplimos. Excelente, 20, 21 y 22. Ajá, Entonces, en el 20 había 23 grados en promedio de la máxima y en el 22, digo, en el 21, 37 y en el 22, 37, ¿verdad? sí. ¿Crees que haya la probabilidad de que esas temperaturas de 37 como máxima se mantengan para el 2023? Que se mantengan, no, yo digo que incluso pueden hasta incrementar. Ok. Hay una probabilidad alta. Mm, ala. Pues tú lo puedes ver en la tabla de frecuencias porque ahí Sí, sí, está la sí. probabilidad, ¿no? A ver, déjalo busco. Pues es que no hay tanta probabilidad porque o sea, de 34 a 38 fue 0%. Entonces, sí puede elevarse, pero muy poca probabilidad. Ok, Yo muy bien. considero que sí o sea, se podría mantener en 37, pero es muy poca la probabilidad de que pues aumente más. Ok, muy bien. Que aumente un poquito más. Aunque ahí la probabilidad es muy baja, ¿verdad? Pero Sí. puede ser que aumente. Muy bien. Ok, Esme, ¿me puedes decir por qué escogieron para evaluar entre qué temperaturas iba a estar
el próximo, vamos a decir, el próximo verano, el próximo invierno? ¿Por qué escogieron la distribución normal? ¿Se pueden ir a distribución normal? ¿En esta tabla o la siguiente? En la que tú quieras. Yo no Ah. le estoy haciendo la pregunta de ¿por qué escogieron distribución normal? Ok. Bueno, o sea, es que escogimos esta para ver lo que es las temperaturas que según deseamos tener, bueno, no tener, sino de que, ¿cómo explicarme? De que ver exactamente, más o menos, o sea, con la tabla de variación, hicimos esto para darnos cuenta de que cómo estarían las tablas, bueno, las temperaturas exactas en esos meses. Según yo. Bueno, no sé. Pero ¿por qué no escoger Poisson? ¿Por qué no escoger binomial? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué distribución normal y por qué no eligieron Poisson y no binomial? ¿Por qué está así? Una, porque se nos hacía más fácil. Y pues era mejor dado que teníamos más temperaturas. ¿Alguien más? Bueno, aparte de eso, pues como podemos observar en Poisson binomial, ahí se estima más la probabilidad de un éxito y de un fracaso. Entonces a nosotros realmente nos parecía más relevante por el hecho de las variaciones en los climas de cada día, mes, año, de lo que tomamos a consideración. Nos parecía más relevante tratar de calcular qué probabilidad está entre tal grado y tal grado. Que Sí, realmente, pues, realmente tienes razón, pero a ver, ahora te la voy a cortar más. ¿Por qué no Poisson? ¿Por qué sí distribución normal? Porque ya me dijiste es binomial, ¿por qué no? Y yo ya lo entendí. Y yo al ver tu tabla, yo ya entiendo por qué. Pero no veo ustedes que lo entiendan por qué la eligieron. A mi punto es de que tenemos moda y podemos checar bien cuáles son las temperaturas que son más repetitivas. No. También porque alcanzamos el número máximo de probabilidad, ¿no? No. Está bien, y está bien sencillita. Y yo lo estoy viendo en los números. En los puros números lo veo. Ustedes ahí le están poniendo 30.6666, 32.3333, 38.3333 y ahí en la desviación 6.84, 75, 46, 19, 5 y así sucesivamente. Ahí lo estoy viendo. Es que más que nada en Poisson es como, por ejemplo, el número de veces que se repite la máxima y nosotros queremos saber cuál es la máxima nada más. Por ejemplo, en distribución normal queremos saber la probabilidad de que salga tal grado para en un futuro tener tipo como que considerar eso, o sea, porque a lo Ahí que va, yo entiendo. ahí va. ¿Mande? Yo se los voy a contestar porque veo como que están desvariando. Porque son variables continuas las que están evaluando. Son variables que tienen un número infinito de valores. A eso se refería con que era 38.33 porque sería el mismo número, ¿no? Y la desviación. Entonces dices, ¿yo cuál puedo utilizar? Pues puedo utilizar Poisson, pero ¿por qué la estoy descartando? Porque normal se me acomoda porque tiene un número infinito de valores que yo puedo seguir evaluando mucho más valores. Poisson evalúa sobre una superficie, sobre una área, sobre un tiempo y distribución normal puede evaluar sobre cualquier cosa y es una variable continua.